Hola, muy bienvenidos a la cuarta clase de Bases para la preparación de una prédica bíblica. Estamos entonces ahora listos para la aplicación. Hemos visto en primer lugar la observación, la interpretación y ahora vamos a la aplicación. Estamos en el manual, en la página 14, allí. Prepare su manual en la página 14. Espero que ya tenga su cafecito, su mate o su té preparadito ahí. Recuerde que tenemos entre 20 y 25 minutos de clase y luego contestamos las preguntas y las enviamos hasta el día viernes. Vamos a tener una palabra de oración para comenzar entonces. Padre nuestro, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que tenemos de aprender de tu palabra. Ayúdanos, guíanos, Señor, para que podamos aprovechar al máximo este tiempo de estudio bíblico. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien. Entonces, página 14 del manual. ¿Qué es la aplicación? Es cómo las verdades que hemos estudiado, las verdades eternas, las podemos aplicar al día de hoy. ¿Qué aplicamos? ¿Qué es la aplicación? Aplicación es la meta, es el objetivo. El propósito nuestro no es solamente conocer la palabra, profundizar en el conocimiento de la palabra, sino que nuestra meta es poner en práctica. El propósito de estudiar la palabra de Dios es la transformación. No es el acumular conocimiento, el tener mucho conocimiento. Eso no sirve de nada si realmente no ponemos en práctica y no permitimos que la palabra penetre en nuestro corazón y en nuestra mente y transforme todo nuestro ser. Como Dios nos enseña en su palabra, nosotros queremos que el obrar de la palabra en nuestros corazones. El estudio de las Escrituras debería resultar como una transformación, como un cambio en nuestra conducta, en nuestra forma de ser, en todo nuestro ser se transforma en acciones. Santiago 1, 22 al 25 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, Santiago nos está exhortando a que la Biblia es un espejo en el cual nosotros nos estamos observando, nos estamos mirando. Allí podemos ver nuestros defectos y aquellas cosas que tenemos que cambiar. Entonces, necesitamos la palabra de Dios para poder tener un objetivo que es agradar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Aplicación es entonces ¿qué? Del estudio bíblico. Es el objetivo o la meta de nuestro estudio de la palabra de Dios. Entonces, después de observar e interpretar, deberíamos preguntarnos, entonces, ¿qué? ¿Qué voy a hacer con el resultado de lo que aprendí? O de lo que he estudiado. Es tiempo de movernos desde nuestra cabeza a nuestro corazón. El saber tiene que producir frutos, tiene que producir el hacer, el cumplir el propósito de Dios. Y tenemos preguntas que nos ayudan en este proceso de ser transformados, de poder aplicar. Las preguntas son las siguientes. ¿Cuáles son las verdades eternas básicas en este libro o pasaje? Hay cosas que son costumbres o modas o circunstancias históricas.
Esas cambian. Sin embargo, lo que no cambia son las verdades eternas. Habíamos hablado ya anteriormente acerca de verdades que son principios de vida, que esos no cambian a pesar de que las modas y las costumbres y la cultura cambie, eso permanece para siempre. Entonces, esas verdades eternas, el amor de Dios, la gracia, la misericordia, el pecado, el perdón, el resentimiento, el odio, todo esas son cosas que han permanecido. Cambia la tecnología, cambian las costumbres, pero esas cosas permanecen. Entonces, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo se aplican estas verdades a mi vida? Y ser específicos. ¿Qué debería creer? De acuerdo a lo que leí, ¿qué debería creer? ¿Necesito cambiar algo a lo que creía anteriormente? ¿Hay actitudes o acciones que necesito cambiar? ¿Cómo esta verdad me anima? ¿En cuáles áreas fui animado específicamente? ¿Qué veo acerca del carácter de Dios? ¿Dice algo del carácter de Dios este pasaje, esta lectura que he tenido, este estudio que he realizado? ¿Cómo ese aspecto del carácter de Dios me habla o ministra? 3. ¿Cuáles pasos o acciones específicas puedo tomar para poner esa aplicación en práctica? Y aquí es un aspecto muy importante, ¿no es cierto? Debo tener un plan. Para poder llevar a cabo la acción, debo tener un plan. Debo decir, bueno, de aquí en más, estos son los pasos que yo voy a tomar. Estas son las acciones que yo voy a realizar para poder concretar el objetivo que la palabra de Dios me está llamando, lo que Dios me está ordenando a que yo cambie, que yo modifique o que mejore este aspecto. Otras preguntas, ¿no es cierto? Una cosa importante, rinde tu aplicación al Señor en oración. La oración es fundamental. Cuando yo reconozco cosas que tengo que cambiar, no depende de mi fuerza. Dios tampoco está esperando de que yo todo lo haga con mis fuerzas. Debo poner en oración. Hay una parte de mí que es mi responsabilidad, que es mi voluntad, mi decisión, pero hay otra parte que es la parte de Dios, que es el Espíritu Santo que me da poder, autoridad para poder lograr ese objetivo o ese propósito que tengo que cumplir. Entonces, es muy importante que yo pueda hablar con Dios, ser sincero ante Dios y rendirme ante Él con todo mi corazón, con toda mi fuerza para poder alcanzar ese objetivo. Otras preguntas para considerar. Estamos en la página 15. ¿Qué he aprendido acerca de mí en este estudio? ¿Qué he aprendido acerca de otros? ¿Qué impacto tiene esto en mi vida? ¿Qué puedo aprender sobre mi relación con Dios? ¿Hay algo que necesita ser cambiado en mi relación con Dios, con Él? ¿Hay algo que necesita ser cambiado de mi manera de tratar con otras personas? ¿Cómo soy desafiado o animado por la vida de las personas de la Biblia? O por estos personajes de la Biblia. ¿Qué puedo aprender de ellos? ¿Hay algo con lo cual me puedo identificar en sus vidas? Tenemos muchas historias y el propósito de que la Biblia tiene historias de seres humanos como nosotros, que pasaron por debilidades y por circunstancias difíciles, es para que nos identifiquemos con ellos. Ellos eran de carne y hueso como Elías, como Daniel, como José. Fueron personas que pasaron por diferentes situaciones difíciles y pudieron superarlos confiando en Dios. O algunos otros también fracasaron. Algunos otros como Saúl, como Elí, por ejemplo, fueron personas que no lograron ese propósito de Dios. Bueno, ¿qué podemos aprender de ellos?
¿Qué podemos rescatar de sus logros y de sus fracasos? De aquellas cosas que hicieron bien y de aquellas cosas que no salieron bien, agradables a Dios. ¿Y cuál fue el resultado de su vida? Dice, sigue atravesando, no miras en el espejo de la palabra de Dios, vete y olvida cómo parecemos. Pon tus pies en la fe. Sigue adelante mirando al Señor, confiando en el poder del Espíritu Santo. El cambio viene no por nuestras fuerzas, y eso debemos entenderlo siempre. No es por nuestra fuerza o nuestro poder o autoridad o conocimiento, porque algunas personas piensan que, bueno, yo al conocer más y más voy a ser transformado automáticamente. No, de ninguna manera. La transformación viene por rendirme ante Dios y saber que el Señor tiene autoridad sobre mi vida. La meta del estudio bíblico, una vez que hemos hecho los pasos de observación e interpretación, estamos listos para la etapa final del estudio bíblico, la aplicación. Recuerda que esto es la meta del estudio de la Biblia. Cuando Dios nos enseña su palabra, queremos que Él cambie nuestra vida. Ese es el propósito principal. Ahora que llegamos al paso de la aplicación, ¿cómo exactamente lo hacemos? ¿Cómo hacemos este salto desde la audiencia original, como dijimos en la interpretación, a traerlo 2000 años ahora, al siglo XXI? ¿Cómo hacemos esa transición? Abajo hay algunos principios de aplicación que nos pueden ayudar a aplicar estas verdades bíblicas en nuestra vida de hoy. En primer lugar, la palabra de Dios es oportuna. Dios habló en situaciones específicas, problemas y preguntas. A través de toda la Escritura, Dios personalmente se ha involucrado en la vida de las personas, hablando directamente a sus necesidades en maneras apropiadas a sus situaciones. Eso es bueno porque nos da ejemplos que son concretos en vez de abstractos. Sin embargo, la naturaleza concreta de la Escritura también crea problemas. Nuestras situaciones, problemas, preguntas no siempre son relacionadas directamente a lo que la Biblia o a esas situaciones que la Biblia nos menciona. Por eso, la palabra de Dios a la audiencia original no siempre parece inmediatamente relevante o importante para nosotros. Pero tenemos que sacar el provecho, sacar la enseñanza principal. Oportuno, aunque atemporal. Como Dios habló a la audiencia original, también Él habla a nosotros a través de las páginas de las Escrituras. Ahora, nuestro trabajo es de averiguar cómo podemos aplicar estos pasajes que parecen anticuados e irrelevantes, aquellos que son tan oportunos que parecen haber perdido su dimensión atemporal, y descubrir una dimensión universal en los problemas. Ellos se enfrentaron y la solución que Dios le dio. Tenemos que cruzar algunas barreras, algunas barreras de tiempo. Por ejemplo, a menudo nos falta información importante con respecto al contexto histórico en el cual la Biblia fue escrita. A menos que tenemos un poco de entendimiento del trasfondo histórico, podríamos leer lo que el autor está diciendo, pero no tendríamos idea de por qué el autor lo dijo y cuán relevante lo tendría para nosotros hoy. O sea, que tenemos que pasar esa barrera del tiempo, también de la cultura. Eventos bíblicos acontecieron en una cultura muy, muy diferente a la que nosotros hoy en día vivimos. Muchas costumbres y creencias en las cuales nosotros leemos nos pueden parecer extrañas porque están alejadas. Hoy en día, en el siglo XXI, para nosotros entendemos las cosas de una forma diferente.
Es importante entender la cultura en la cual las escrituras fueron escritas para evaluar su significado para nosotros hoy en día. También la barrera geográfica. Cuanto más aprendemos sobre la geografía bíblica, muchos pasajes bíblicos tendrán un nuevo significado. Un buen atlas o una Biblia, un diccionario bíblico, también nos pueden ayudar para darnos más información sobre estos lugares determinados. Vamos a determinar las verdades atemporales. Atemporales quiere decir que no tienen tiempo, que fueron de ayer y siguen permaneciendo. Asuntos tratados local o universal, temporal o atemporal. Una declaración cultural es una expresión que solo puede ser entendida dentro de un cierto contexto cultural y un periodo de tiempo. Hay cosas que son definitivamente temporales, o sea, que son parte de la cultura de ese momento y que no se pueden aplicar a nuestros días. Y otras que sí se pueden aplicar, como decíamos anteriormente, porque son atemporales. Una verdad atemporal es uno de los principios de Dios que da verdad sin tener en cuenta el tiempo y las culturas diferentes. Por ejemplo, el amor de Dios. Dios te ama. Dios amó al ser humano desde el principio. Eso es atemporal. La salvación, tal vez la forma en que nos relacionábamos con Dios cambiaron, ¿no? Pero el amor de Dios permanece para siempre y es el mismo. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esos aspectos que son atemporales. La fe es algo atemporal. Sigue siendo importante la fe, como un principio fundamental, un principio que no cambia en ningún aspecto. Entonces, esos son aspectos atemporales. Tenemos que definirlos. La forma de vestir, eso es temporal. Porque usaban túnicas, hoy en día usamos otro tipo de ropa. Entonces, tenemos que ver cuáles son las cosas temporales y las atemporales. Dijimos también barreras, que pasamos las barreras de tiempo, barreras de cultura, barreras geográficas. La siguiente lista es una lista de mandamientos y prácticas que aparecen en la Biblia. Tu tarea es la de determinar cuáles se aplican en todo tiempo y en todo lugar y cuáles son meramente temporales, solamente temporales. Entonces tenemos que determinar en esta lista del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento cuáles son esos principios atemporales, o sea que no tienen tiempo, y aquellos que fueron costumbres temporales que fueron suplantadas por otras formas, otras costumbres. Entonces, mayormente son costumbres, ritos que fueron transformados, fueron cambiando. Muy bien. Entonces allí tenemos dos columnas. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Tienes que definir cuáles son los mandamientos del Antiguo Testamento. Ponle verdadero o falso. Muchos suponen que algunos mandamientos del Antiguo Testamento ya no se aplican a nosotros, mientras que al otro lado estamos seguros que otros sí son válidos para hoy. Para determinar apropiadamente cuáles son válidos, necesitamos entender unos datos básicos sobre el Antiguo Testamento. Y esto es importante. El Antiguo Testamento contiene más de 600 diferentes mandamientos. La mayoría están en el Pentateuco, o sea, en los primeros 5 libros de la Biblia. El Antiguo Testamento es el registro del pacto de Dios con Israel. Las directrices para aplicar mandamientos del Antiguo Testamento. ¿El mandamiento es repetido en el Nuevo Testamento?
por ejemplo, se repite. El mandamiento es revocado en el Nuevo Testamento, o sea, se ha transformado, ha cambiado, ha dejado de hacerse uso o costumbre. Tienes que preguntarte, ¿qué es el principio detrás del mandamiento? ¿Cuál es la enseñanza detrás de ese mandamiento? Aunque ya no estamos más bajo el pacto del Antiguo, necesitamos recordar que las leyes del pacto del Antiguo Testamento, el carácter de Dios, oír esa razón, los principios detrás de la ley deberían ser válidos todavía. Aunque hay algunas expresiones específicas de la ley, leyes pueden ser obsoletas. O sea, el espíritu de la ley es el mismo en Cristo. Cristo cumplió la ley, por lo tanto nosotros no estamos sometidos bajo la misma ley del Antiguo Testamento, pero sí bajo el espíritu de amor y de fe que Dios nos ha dado en la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. Entonces, mandamientos del Nuevo Testamento, muchas de la enseñanza del Nuevo Testamento pueden ser aplicados directamente a nosotros hoy, pero a veces una enseñanza bíblica es directamente tan específica a la cultura del mundo antiguo que una u otra cultura no pueden entenderlo. Como mencionamos anteriormente, necesitamos evaluar si declaraciones específicas son culturales y temporal o atemporal, cruzando la barrera del tiempo. Deberíamos entender que cada expresión cultural de la Biblia es el resultado de algún principio atemporal. Y aunque una expresión cultural no puede ser transferida directamente a otra cultura, la verdad atemporal detrás sí lo puede. Solamente porque es cultural no significa que puede ser ignorado. Se dan cuenta que el espíritu con el cual fue dado esa palabra o ese mandamiento tal vez puede continuar, aunque modificado a nuestro tiempo. Vamos a continuar en la próxima clase porque ya nuestro tiempo está terminando. Le recuerdo, por favor, conteste las preguntas que le dejamos. Hasta el día viernes tiene tiempo de enviar sus respuestas y ya entonces el próximo lunes va a recibir el próximo video con la clase que tenemos para el día lunes a viernes. Podemos estar viendo y contestando las preguntas de la semana. Dios te bendiga y tengas una excelente semana de bendición.